Ya sin, yo encontré algunos ejercicios más parecidos también, de algunos que tal vez nos faltaban, ¿no? Algunos teóricos que tal vez eran demostración. Este, ¿no? Que era muy similar también al anterior que habíamos hecho, pero es un poco más sencillo. Igual es de un motor. Esta vez te da la potencia de salida. Y, por ejemplo, cuando en estos casos, cuando da, por ejemplo, la eficiencia, como en este caso, a plena carga, te dice, es más sencillo, ¿no? Como para hallar la potencia de entrada, ¿no? Porque normalmente lo complicado de esto es cuando te da, como en este caso, te da la potencia de salida, ¿no? Y, y te pide, para calcular los cálculos eléctricos, necesitas la potencia, necesitamos, ¿no? La potencia de entrada en vatios, ¿no? Para poder hacer los cálculos de cociente y demás cosas, ¿no? Entonces, aquí como me da la eficiencia, entonces, con una fórmula nomás de eficiencia podemos calcular, ¿no? Entonces, dice que es un motor de 100 HP, 380 voltios y 50 Hz, ¿no? Factor de potencia 0,85. Te da también las resistencias de armadura y resistencia síncrona, ¿no? La eficiencia a plena carga y nos pide inciso A, ¿no? La potencia de entrada del motor. Dibujar el diagrama vectorial para las condiciones de operación, ¿no? Que está operando sería a plena carga. Y inciso C, ¿cuál es la potencia efectiva que absorbe o entrega el motor? Y D, si la tensión EF disminuye 10%, ¿cuál es la potencia efectiva que absorbe o entrega el motor? No es similar también a los anteriores, ¿no? Entonces, es un motor, es un motor trifásico. Mm, no me dice no si está en estrella o está en delta, pero creo que no se va a necesitar en este caso. A ver, sí, no me dice. Entonces, el inciso A, mira, lo voy a terminar de dibujar. Aquí dice que 100 HP. Aquí es, ¿no? Factor de potencia 0,85 en atrás. Esto sería para potencia a plena carga, ¿no? Entonces, sabemos que el rendimiento o la eficiencia es la potencia de salida sobre la potencia de entrada, ¿no? Entonces aquí podemos despejar la potencia de entrada, ¿no? Y la potencia de salida que era 100 HP y el rendimiento es 0,9, ¿no? Y esto me va a dar 111.11 HP. Y eso sería en vatios. mm, 82.88 kilovatios, ¿ya? Y entonces el inciso A estaría resuelto. El inciso B nos pide dibujar las condiciones, bueno, dibujar el diagrama vectorial para las condiciones de operación, ¿no? El motor, en este caso, es para plena carga. No, para eso necesitamos calcular la cociente y la cociente de armadura y la tensión inducida EAF, ¿no?
Eso. Y entonces podemos calcular esto rápidamente. 82, 88. 148,14. Y la fase de aquí la sacaríamos, ¿no? El ángulo, 31,78. Nada, no están atraso, 31,78. Ya saben que el motor cuando está en atraso está absorbiendo, ¿no? Potencia activa del sistema. Y para eso también es importante para saberlo, ¿no? Para hacer gramas. Aquí me falta calcular la tensión inducida, ¿no? Como es motor, menos, ¿no? En este caso, para que sí se necesita, ¿no? O sea, saber si es estrella o es delta para poder emplastar en BT, ¿no? Y no me dice, entonces podemos suponer que, vamos a suponer que es estrella ya, si no me dice. Entonces, si fuera estrella, sería 380 en 3 raíz de 3, ¿no? Menos RA, que era 0,2 más J 2,5, ¿verdad? Sí. Y la cociente estaba aquí arriba, 148. Ese resultado está un poco rarito, ¿no?
pero ese debería ser. En este caso, este motor está a plena carga, ¿no? Por eso está a 90 grados, ¿no? Que ahora sí podemos bajar. ¿No? Inicialmente, primero siempre con la tensión en bornes, seguidamente la corriente, era 31 grados, 45, 31, por ahí, ¿no? Y por último, la tensión inducida, ¿no? 90 grados. Ahí serían 90 grados. Este sería delta menos, no, 90 grados, 90,16 grados. Para terminar, la tensión inducida, ¿no? O la caída, perdón. Aquí me he olvidado de el este, ¿no? Mm, de la resistencia de armadura, porque como me está dando es 0,2, es pequeño, pero igual se debe considerar. Así quedaría, ¿no? El diagrama. Está este de 90 grados es porque, no sé si se acuerdan que el ángulo de potencia definía la capacidad, ¿no? De potencia que estamos entregando. Por ejemplo, era como, ¿se acuerdan de la fórmula? Que era la potencia, era 3 veces mm, BT EAF, todo esto era constante por el seno de delta, ¿no? Y toda esta parte era constante, ¿no? Son valores constantes, son valores reales, ¿no? Entonces, lo único que depende de cuánta potencia estás entregando era delta, ¿no? El que definía. Y delta vale desde 0 hasta 90 con un ángulo 90, porque seno de 90 va a ser 1, ¿no? Entonces, 90 sería la máxima potencia que está entregando o que está absorbiendo, en este caso como es motor, ¿no? Entonces, como está a plena carga, nos dice que está funcionando a plena carga, seguramente por eso es que ha salido los 90 grados, ¿no? No sé si se entiende eso. Y el inciso C pedía la potencia de activa, ¿no? La potencia de activa era por la tangente de tita, ¿no? Y la potencia era 82,88. 82,88 por la tangente
de phi que es 31,78. Podemos desplazar al menos más, ¿no? Para que salga que es negativo y que está absorbiendo. Menos 51,34. Entonces negativo está absorbiendo, ¿no? El, este, el motor absorbe, ¿no? Vamos a aumentar. Y el último inciso pedía determinar, o sea, si la tensión EAF disminuye un 10%, ¿cuál es la potencia de activa que absorbe o entrega el motor? Nos pide, ¿no? Entonces, podemos eh, copiar este diagrama para tal vez ya aquí. EAF 2 disminuye, ¿no? Coma. Si se acuerdan, los casos, este sería un caso de potencia constante y mm, circuito de excitación variable, ¿no? O excitación variable. Y en estos casos, la potencia era constante. ¿Qué más? Mm, XS igual es constante, eso siempre. Y nos daba el valor que EAF2 es 0,9 veces EAF. EAF sería 1, ¿no? Ya que nos dice que es 10%, se deduce 10%, entonces EAF2 sería 0,9 veces EAF, ¿no? 1. Entonces aquí, en este diagrama, solo lo que va a modificarse es que este EAF, su magnitud no va a disminuir, ¿no? Va a disminuir y por lo tanto también va a afectar que la cociente, eh, ya sea su magnitud y su ángulo también se va a modificar. Y entonces podemos empezar a calcular primero EAF. 2 es 0,9 veces, será, ¿no? Podemos calcular de EAF atrás, ¿no? 299,23. 299,23. Solo la magnitud puede ser, ¿no? 269,3. Ahora, con la fórmula que ya conocen, se calculaba delta, ¿no? O seno de delta.
mm, donde seno de delta era potencia por las reactancias síncronas sobre 3 veces EAF por BT. Y todos estos valores, ya se había dicho que BT, tanto BT como EAF son valores de fase. Entonces, la potencia era 82, ¿no? 82.88 por 10 a la 3, que van a estar en kilovatios, y la reactancia síncrona era 2.5 ohmios. 2.3 por EAF, por el EAF2, no me estoy olvidando aquí, 269.3 por la tensión en bornes, sería otra tensión terminal, 380 entre raíz de 3, ¿no? Ya que habíamos dicho que íbamos a tomar como si fuera caso delta, ¿no? Digo, o perdón, estrella. Entonces, podemos calcular eso. Seno de delta 2, aquí me estoy olvidando, 2, 2. Uno punto 1689 sale, ¿no? Esto ya se puede ver que no se va a poder resolver, ¿no? Ya que seno de arco seno de ese valor no existe, ¿no? Hasta uno nomás es. Entonces tal vez el ejercicio era delta, ¿no? Y el ingeniero, o en este examen, en este caso, ha olvidado ponerlo, ¿no? A ver, para delta cambiaría en EAF, ¿no? 680. Aquí lo puedo anotar, o para delta EAF era 339,2 menos 61.9 volts. No solo he cambiado aquí, no he calculado aquí y todo está bien calculado ya para sistema estrella, ¿no? Entonces, lo único que he hecho es quitar este raíz de 3, ¿no? Que sería para delta. Y también aquí tendría que calcular, ¿no? Para una cociente de fase. Entonces, eso más, me he olvidado igual.
300, ya corregido, 306.229. Eso sería para delta. Y a ver, voy a reemplazar más aquí en esta otra fórmula para ver cuánto sale. Cero cincuenta y nueve 35 me sale. Este debe ser que este es delta, ¿no? Porque con estrella no se podía, ¿no? Estaba a tope, ¿no? A 90 grados. Para delta sale un valor más coherente, ¿no? Entonces, se ha olvidado poner ingeniero. Y siempre que también, sí, yo creo que supongo que sí va a entrar en el examen, si es que entra un motor o ya también sea generador, y les voy a pedir calcular EAF, donde sea cualquiera de los dos casos, ¿no? Sea disminuye o aumenta la excitación o aumenta la carga, siempre tienen que fijar que tengan, que les diga el coleccionado, ¿no? Que si es estrella o es delta, ¿ya? Porque para eso se necesita, ¿no? Para calcular aquí, para reemplazar valores aquí en esta fórmula, ¿no? Ya que estos valores son de valores de fase. Entonces, si es que se reemplazan en incorrecto, puede ser como este caso que no salga. Entonces, este motor, supongo que era conexión delta, ¿no? Y por eso con el estrella no salía. Ya, entonces, esto se los voy a arreglar para cuando les envíe el PDF, ¿ya? Entonces, terminaremos nomás esto. De aquí, delta 2 sería eh, 36.45 grados. Entonces, podemos anotar AF2 aquí, 306.229 menos 34.34 grados. Aquí me estoy confundiendo. Sería el ángulo, ¿no? Menos 36.45 grados. Menos porque ya sabemos que en motor el delta siempre es negativo, ¿no? Esto sería F2 y con esto podemos calcular la cociente. La cociente IA2 sería, a ver, creo que tenía la fórmula. Ya F2 menos BT menos RA más JXS. No, F2, aquí lo tenemos, 306.229 menos 36.45 grados menos BT, que sería 380, ¿no? Ya que estamos considerando un sistema delta.
menos RA que es 0,2 más J 2,5. Y eso nos da 90,01, 9. Esta cociente saben que es de armadura, no es la cociente de línea. Entonces, esta fórmula, esta cociente no se podría utilizar, por ejemplo, en otra fórmula, ¿no? En aquí, por ejemplo. En aquí. En aquí no se puede utilizar, ¿no? En esta fórmula. Ya que aquí es la cociente de línea. Aquí también me olvidó poner. La cociente de línea aquí. Ya. Y entonces, con el ángulo que sale negativo, aún está en atraso, ¿no? En todo caso, se ha atrasado. Era 31,78 y ahora es 31,73. Aquí nos hemos olvidado hacer la multiplicación de esto, ¿no? Esto era multiplicar EAF2 por ese 306 tendríamos que multiplicar por 0,9. Esto es 9,175,6. A ver eso. Y eso recién era poner aquí, ¿no? 306. Aquí igual.
Menos 41. Y esa sería la cociente que 99,93. Ya aquí lo considero está basado porque no puede salir la misma cociente, ¿no? Ya, y aquí decía, podemos calcular la potencia, es la potencia por la tangente de pi2, ¿no? Entonces era 82, 88, 82, 88 por la tangente de menos 38,98. Menos 67,06. Acá ve, el motor absorbe, bueno. No, aquí era menos, aquí era 51, aquí 67. Ya aquí ha habido, hemos resuelto, para los que creo que les han entrado, este ejercicio no me decía si el conexionado del motor es estrella o es delta. Entonces hemos supuesto que inicialmente que iba a ser estrella y todo lo que estaba con negro, por ejemplo, todo lo que está con negro, hemos hecho los cálculos para estrella, ¿no? Igual la potencia aquí, hasta aquí todo lo que está con negro. Y me ha dado un ángulo para la potencia 2, por ejemplo, para hallar el ángulo delta 2, 1,16, y ese valor es incorrecto, ¿no? Ya que no existe en el arco, no se puede sacar arco seno de más de un número mayor a uno. Entonces, hemos hecho cálculos para, o supuestamente para suponer que en este caso, para que sea delta, ya que el ejercicio no me decía. Y con lo que está en azul sería con los datos para delta, ¿no? Los datos para delta. Y con delta sí ha salido, mi dado de delta, aquí está, 79,59. Entonces sí se puede resolver con delta, con estrella no. Como es delta, aquí se tenía que calcular la cociente, ¿no? Esta cociente que hemos calculado inicialmente aquí, para si fuera delta, esta cociente sería la de línea, ¿no? Esta cociente. Y cuando es delta, la cociente de línea no es igual que la cociente de fase o la cociente de armadura. Entonces, habría que convertir la cociente, en este caso aquí, habría que estar o dividir entre x de 3. Y esto ya no dividir, ¿no? Entre x de 3 la tensión, ya que delta es igual. Esto se los voy a corregir para mandarse el PDF. Pero es igual. Es muy similar, ¿no? A lo que hemos resuelto a los ejercicios anteriores. Solo que esta vez estaba con eficiencia, ¿no? Te daba una eficiencia. No sé si se entiende. Entonces, tienen que corregir. Habríamos que corregir. El diagrama igual estaría mal, ¿no? Que era para estrella. Entonces, habría que ser otro diagrama. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya, y si no, vamos a pasar al siguiente. Este era el último ejercicio, era el otro ya que encontró sobre esto, no había más. En los finales son un poco más complicados. Esto todavía no lo vamos a resolver para los finales nomás. Todos los de los segundos parciales ya hasta les voy a mostrar después, en los exámenes pasados del segundo parcial. También esto desde el segundo parcial es un poco más teórico, ¿no? Dice, un motor síncrono que trabaja con una carga fija se, se disminuye la corriente de campo, dice, ¿no? Si la corriente del inducido disminuye, explique si el motor funciona inicialmente con un factor de potencia en atraso o en adelanto.
mostrar gráficamente, ¿no? Nos quiere decir que estaba funcionando un motor con una carga, cierta carga, y se le ha deducido la corriente de campo, y lo que ha provocado es que la corriente del inducido o la corriente de armadura ha disminuido su magnitud, ¿no? Entonces nos pide saber o explicar si el motor estaba, o identificar, ¿no? Si el motor estaba funcionando inicialmente con factor de potencia en atraso o estaba con factor de potencia en adelanto, ¿no? ¿En qué casos pasa? Esto, para saber las corrientes, la magnitud, es más fácil explicar con las corrientes, con las curvas B, ¿no? En este caso, curvas B para curvas B de un motor, ¿no? Con esto se puede explicar fácilmente. No, así eran las curvas B, ¿no? Aquí era la corriente de campo y la corriente de armadura, ¿no? Y tenía más o menos era así, ¿no? Este era para 0, para 0,5 y para 1, ¿no? Esto era la potencia, ¿de acuerdo? Y se trazaba líneas como que, sí, ¿no? Y eso identificaba si estaba el factor de potencia, ¿no? Identificado al inicio, por ejemplo, cuando la línea pasaba por el centro de las tres, era factor de 1, ¿no? Entonces, este lado sería atraso, no adelanto, ¿no? A este lado es adelanto. Atraso sería si fuera generador, ¿no? Pero en este caso es un motor. Entonces, si inicialmente no sabemos, ¿no? Mm, en qué punto está, ¿no? Lo único que dice, vamos a suponer que está trabajando a plena carga, ¿ya? ¿Sí? Y puede ser dos puntos, ¿no? Tenemos dos puntos, ¿no? Aquí, punto uno, puede ser punto de operación uno y punto de operación dos suposiciones, ¿no? Entonces me dice que la corriente va a disminuir, o sea, y si disminuye la corriente, entonces este punto se va a desplazar sobre la línea, ¿no? Sobre la línea, lo mismo. Y en este otro caso, la corriente se va a desplazar, pero si disminuye la corriente de campo, entonces se desplazaría hacia este lado, sobre esta línea, ¿no? Entonces, en cuartos casos, por ejemplo, en la corriente va a disminuir la corriente de arriba, ya que este punto dos, su parte en el eje X, su parte en el eje Y, ¿no? O sea, dos, dos puntos con el que se puede ubicar, ¿no? Sería como una X, Y, ¿no? La X sería, en esto sería, y la corriente de armadura, ¿no? Entonces lo que me dice es que disminuye la corriente de armadura. Entonces solo cuando está en el caso de adelanto,
y, que va, y va a disminuir mi cociente de campo, o sea, esto va a disminuir, entonces solo se puede mover hacia la izquierda, ¿no? Como ya hemos dicho. De este punto se va a desplazar por aquí. En este caso disminuye, ¿no? Hemos disminuido, pongamos, un cierto porcentaje. Aquí está. Y la corriente, esto por ejemplo era IA1, aquí es IA2. I2', podemos poner. Entonces en este caso sí ha disminuido, ¿no? En otro caso, si queremos hacer disminuir igual la cociente de campo, se puede desplazar hacia la izquierda. En este caso la cociente de armadura o de inducido va a aumentar, ¿no? Entonces, el efecto contrario, ¿no? Entonces, y así gráficamente ya está demostrado, podemos anotar que cuando el motor, no, decía, cuando el motor se encuentra operando en adelanto y se disminuye la corriente de campo, la corriente de armadura también disminuye, ¿no? Y aquí se puede ver el efecto, ¿no? Con eso era fácil explicar, ¿no? Supongo que se ha debido entender, no estaba muy complicada esta pregunta teórica. Ya, ¿entiendes? Ya supongo que se entiende. Y este otro más, otra teórica que también es, dice, dos unidades generadoras G1 y G2 de igual potencia tienen drop de 3% y 5% respectivamente, ¿no? Explique gráficamente cuál de los dos generadores tendrá una mayor variación de potencia de salida para una misma variación de frecuencia, nos pide, ¿no? No sé si se acuerdan, el drop era como la regulación, ¿no? La caída de velocidad, podría ser, o la caída de frecuencia, ya que la frecuencia depende de la velocidad del generador, ¿no? Entonces podemos dibujar para cada uno un diagrama o un diagrama frecuencia-potencia, donde la frecuencia depende de la de frecuencia, sí, frecuencia-potencia, frecuencia-potencia. Sí. Entonces le voy a dibujar aquí los dos. Primero para la frecuencia y la potencia, o a la frecuencia y la potencia. Esto es más todo para saber cómo es el comportamiento de frecuencia, pero de cómo es la caída de la frecuencia cuando se conecta a una base infinita. Esto va a ser para el generador 1 y este para el generador 2. Pongamos que ambos, esto va a ser la frecuencia de vacío. Los dos van a iniciar o van a estar operando en vacío a una misma frecuencia de vacío. Y hasta una frecuencia, por ejemplo, esto, a plena carga.
Entonces aquí va a ser a plena carga, o a la plena carga, la potencia plena carga. Entonces este tenía un drop de 3%, un drop de 5%. No estaría por aquí. No, el drop que tiene mayor porcentaje tendría una mayor pendiente. La variación de frecuencia sería esto, ¿no? Delta F y delta F1, delta F2. No, ya sabe que para el drop de 5 tiene una mayor delta F, ¿no? O sea, una mayor variación de frecuencia, que es delta F2 es mayor que delta F1, pero ambos están con una misma variación de frecuencia, ¿no? Digo, con una misma variación de potencia. Está para una misma potencia desde cero hasta su plena carga, igual desde cero hasta su plena carga. Pero nos pide, explique cuál de los dos generadores tendrá una mayor variación de potencia para una misma variación de frecuencia. Entonces nos pide que la variación de frecuencia sea la misma, ¿no? Entonces, esto no puede ser bastante, ¿no? Entonces, como aquí esta línea nos está guiando, por aquí no sería para que sea la misma variación de frecuencia. Delta F2 es delta F1. Entonces, la variación de potencia que tengo solo sería delta P2 y delta P1 sería todo esto, ¿no? Entonces, se puede ver aquí ya que vamos a hacer 2, delta P2 es igual a delta, no, primero sería de la frecuencia, ¿no? Delta F1 es igual a delta F2, pero delta P2 o delta P1, mejor dicho, es mucho mayor que delta P2, ¿no? Ya se puede ver gráficamente y también podemos hacerlo con demostrar con la ecuación, ¿no? Con la ecuación de regulación está en el libro, lo pueden revisar si quieren, con la regulación de frecuencia, que está en porcentaje, es la frecuencia de vacío menos la frecuencia plena carga sobre la frecuencia nominal, ¿no? Por 100%. Entonces, lo que queremos es calcular la frecuencia plena carga. Entonces, podemos despejar la frecuencia plena carga y me va a quedar esto. Frecuencia de vacío menos delta F sobre 100% por la frecuencia nominal. No, así se puede despejar. Si despejamos va a quedar así. Entonces, la frecuencia nominal, normalmente de todos los generadores siempre, si el sistema es en 50, de todos va a ser 50, ¿no? Esta es una constante. Constante, ¿no? Y la frecuencia de vacío ya va a depender de cada generador, ¿no? En dónde va a empezar. Pero como ambos generadores G1 y G2 estamos tomando en cuenta que son similares, sería el mismo. Entonces, para el generador 1
frecuencia de la carga F01 menos delta F1, 0, que era 3%, y 3% dividido entre 100% me va a quedar 0,03, ¿no? Frecuencia nominal. Y para el generador 2, en la carga, 0,05. No, esto es para demostrar la curva, ¿no? Porque uno tiene mayor pendiente. Es como para que sepan por qué está ahí. Entonces esto se puede graficar, ¿no? Porque es una función lineal, ¿no? Frecuencia de vacío, podemos poner para ambos que sea 51, por ejemplo, y la frecuencia nominal de ambos son 50. Entonces podemos graficar y nos va a dar los valores, ¿no? Y con esto ya se puede graficar estas pendientes que he dibujado aquí. Estas pendientes, ¿no? Las dos. Igual se puede ver, ¿no? Que 0,05 es una mayor, como es negativo, son pendientes, ¿no? 0,5 es una mayor pendiente que 0,03, 0,03. No, ya está demostrado esto, ¿no? Que para una misma variación de frecuencia, eh, el generador 2, el generador no tiene una mayor regulación de potencia. ¿Ya? Y ahí con eso estaría concluido, ¿no? Esto más que todo es para saber que, por ejemplo, los generadores tienen que tener eh, la mayor regulación de potencia posible con con el cambio más mínimo posible de frecuencia, ¿no? La frecuencia no tiene que variar y el generador tiene que poder ser capaz de regular un rango muy alto de potencia sin que la frecuencia se pueda modificar tampoco mucho. Es para eso, ¿no? Y esos generadores que cumplen esto son los mejores, ¿no? Y los demás serían como los generadores de peor calidad, se podría decir, ¿no? Ya. Si no tienen dudas sobre esto, o si es que tienen, podemos pasar al siguiente. Es otro ejercicio igual, que es un poco combinado, ¿no? Entre dos generadores paralelos. Dice, dos generadores trifásicos idénticos se acoplan para operar en paralelo para alimentar una carga de 1250 kilovatios a 10 kilovatios. A 10 kilovatios, ¿no? Sería la tensión elevada, ¿no? Con un factor de potencia 0,86 en detrás. Conexión estrella, nos dice. Las distancias síncrona y su resistencia efectiva son de 50 y 30 ohmios fase, respectivamente. Y la potencia que suministran es la misma y la excitación del generador se ajusta para que la corriente de armadura sea de 50 amperios. En retraso, determinar la corriente del segundo generador y el factor de potencia con la que opera cada generador, ¿no? Estos dos generadores estaban operando en paralelo, alimentando una carga. O sea, inicialmente dice que ambos estaban eh, proporcionando la misma potencia, ¿no? A la mitad, pero se ha hecho una modificación o se ha ajustado. Dice que se ha ajustado la corriente en el generador 1 en retraso, dice, ¿no? O sea, 50 amperios. ¡Pum! Entonces aquí la potencia de carga me dice que es 1250 kilovatios. Y aquí la corriente
La corriente del G1 me dice que es de 50 amperios, pero no me da su ángulo, ¿no? Eso no podemos saber. Pero lo que sí podemos calcular es esta corriente de carga. No, de todos modos, la corriente de carga va a ser la corriente 1 más la corriente 2. No, es más vectorial, ¿no? La corriente de carga la podemos hallar, ya que en esta base la tensión me dice que es 10 kV. La corriente de carga podemos calcular con la potencia, que es 1250 kilovatios o 1.25 megavatios, ¿no? Raíz de 3 por tensión de línea, que es 10 kV. 10 por 10 kV. Por el factor de potencia 0.86 en atrás, ¿no? Uh 83.917 amperios, ¿no? Pero nos falta el ángulo. Y el ángulo me dice que el factor de potencia, que me decía que era 0.86. ¿Esto cuánto sería? 0.86. 3068 grados. Entonces menos porque es negativo, porque está en retraso, ¿no? Menos 30.68 grados. Amperes. ¿No? Sería la corriente de carga. ¿Ya qué más podemos hablar? También me decía que la potencia que suministra es la misma, dice, ¿no? Entonces, potencia 1 es igual a potencia 2. No puede cambiar, ¿no? La magnitud de las corrientes, no siempre pueden ser las mismas, pero si se multiplica por ejemplo, el factor de potencia, puede calcular, ¿no? Ya que la potencia es de la corriente, bueno, raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea. No, estos dos son constantes, ¿no? Entonces, la corriente de línea en uno puede ser 50, por ejemplo, en otro 40, pero su factor de potencia puede estar más elevado. Entonces, se puede compensar, ¿no? De tal forma de que si aquí estuviera eh, para el generador 2, se hace una combinación que va a dar lo mismo, ¿no? El mismo valor. Pero la potencia que van a entregar son las mismas en ambos, ¿no? Solo eso me quería decir. P1 y P2 es lo mismo. Entonces, si P1 y P2 es lo mismo, también me decía que P1 más P2 es igual a la potencia de carga. Nos podemos calcular si P1, por ejemplo, esta fórmula es para los dos, ¿no? Sería para P1, por ejemplo, podemos anotar también que P1 es a PC medios, ¿no? A la mitad. O que es igual también a P2. Así sería, ¿no? Entonces aquí podemos reemplazar
esto, pero para cada uno, ¿no? Por ejemplo, raíz de 3 por tensión de línea, por cociente de línea uno por el cos uno, ¿no? Igual a PC medios. Lo mismo aquí, raíz de 3 por tensión de línea por cociente de línea 2 cos phi 2. ¿Verdad? Entonces podemos eliminar esta parte, ya que es igual. ¿Sí? Eh, todo lo que es constante se puede eliminar. Esto no. Solo me va a quedar esto, ¿no? Nuestra ecuación. Y me decía que aquí, si la potencia, aquí en esta parte, si la potencia que suministran es la misma y la excitación del generador se ajusta para que la corriente de armadura sea uno, sea 50 amperios en detrás, ¿no? O sea, me está hablando del generador uno eh, se ha ajustado la corriente de campo de tal forma que la corriente de armadura sea 50 amperios, dice, ¿no? Entonces, de esta fórmula de aquí podemos despejar el cos phi, ¿no? Cos phi 2 es igual a la potencia sobre raíz de 3 tensión de línea por corriente de línea. No, esta ecuación es con puros números reales, ¿no? Ya que la potencia sería la mitad, ¿no? Y la corriente la tengo. La corriente la he calculado, me da, ¿no? Era 50. La potencia sería la mitad, ¿no? 1250 entre 2 o entre 2. Potencia de carga entre 1250 por 10 a la 3. 2, podemos poner aquí, el 2 podemos bajarlo aquí abajo, por 50, ¿no? Ya sería su factor de potencia del 2. O también se podría hacer de otra manera. A ver, de aquí solo podríamos haber despejado y L por coseno 2, ¿no? Bueno, era 1 en todo caso.
uno y uno también. Potencia de carga medios, raíz de 3 por tensión de línea. También no para reemplazar directamente aquí. No, la cociente 2 vamos a calcular en todo caso. La uno no podíamos, solo con otra indeterminación. Entonces, mejor vamos a calcular la cociente 2 por el factor de potencia 2, 1250 igual, 2 por raíz de 3, le bajo el 2 aquí, por la cociente por la tensión de línea que era 10 por 10 a la 3. Tensión de línea 2, factor de potencia 2. Ya ves. Treinta y seis coma cero ocho cuatro sale. Es igual, están amperios. Cuando multiplicas, se va a reducir o se va a aumentar, ¿no? Dependiendo. Bueno, se va a reducir, ¿no? Dependiendo del factor de potencia. Esto sí podemos reemplazar, ¿no? Ya que es el 2, es la cociente del generador 2. De aquí podemos despejar el factor de potencia 1. Mm, todo este valor ya sería, ¿no? Lo que hemos calculado aquí. Este valor sería, ¿no? 36.084. Y dividido entre la cociente de línea 1, ¿no? Aquí sí sería 50 que me daba. ¿No? Ahora sí está. Ya no, ahora sí podemos anotar la cociente de línea 1 o la cociente de armadura 1. Era 50, ese era un dato, estaba aquí, 50 amperios y 43 grados. Menos 43, ¿no? Ya que me decía que estaba en retrasado, ¿verdad? En retraso decía, entonces menos. Y ya con la otra fórmula podemos buscar, ¿no? Y que era I de carga era I L1 más I L2. Aquí I L2 sería I de carga, la corriente de carga menos la corriente de línea 1. ¿No? Estos son valores que ya los tenemos. La corriente de carga era 83.917 menos 30,68 grados. Menos la corriente de línea 1 o del generador 1. Y a ver cuánto sale eso.
No es el resultado del cociente de línea 2. Y me pedía calcular la cociente del segundo generador y el factor de potencia con que opera cada generador, ¿no? Entonces, el factor de potencia 1 o del generador 1, factor de potencia 1 sería el coseno, no, aquí estaba, ¿no? 1 era 0,72, 0,72 y 6,8 y está en atrás. El factor de potencia 2 sí lo tenemos que calcular. Coseno de menos 13,102. 0,974 sale. Igual está en atraso, ¿no? Ya que el ángulo es negativo. ¿No? Y el inciso B pedía los voltajes inducidos. Inciso B pedía los voltajes inducidos. F en un generador sabíamos que era BT más R más JXS por la cociente de armadura. Entonces vamos a calcular primero para el generador 1. Generador 1 era 10 kV, ¿no? Como estaba en estrella, entonces ahí de 3 más RA, había RA. 3 ohmios y 50, dice, ¿no? Más 3 más 50. Y la cociente 1, 50 menos 43, 55, 7. 50 menos 43,557, claro. Cuarenta y tres, 57. 43, 55, está bien. Eso. Bueno, me ha salido para el generador 1 y para el generador 2. Raíz de 3 más 3 más fuerza 50. Y la cociente del generador 2 era, debo haberme calculado, 36, 89, 72. 39, 89, 72. A ver. 39,89, 72. El ángulo menos 13,102.
A ver eso. 6.596,04 16.97. Claro, ya eso sería las dos tensiones inducidas para los dos casos. Aquí en el sobre esto, este ejercicio estaba en un examen un poquito más pasado. O si es que han tenido tal vez, a ver. Ya con esto estaríamos ya terminando todos los ejercicios, todos los exámenes pasados que he tenido. A ver, voy a mostrar. Supongo que se puede ver. Aquí no estará todos los pasados que tengo. De aquí la teoría yo creo que lo pueden resolver el primer ejercicio. El segundo también, igual lo está en el libro. El tercero, igual, son preguntas teóricas. El 4 ya lo hemos hecho hoy día. El 5 es muy similar, igual no ya lo hemos hecho similares. El seis igual lo hemos hecho y el 7 igual lo hemos hecho. Este examen creo que les he pasado, lo voy a revisar, resuelto igual, ¿no? Igual es similar a los que hemos hecho, tengo resuelto, creo que les he pasado. Y en este ejercicio, por ejemplo, en el uno sí o sí habría que dibujar con la tabla a escala, ¿no? Habría que dibujar sí o sí para poder sacar con exactitud los... porque nos pedía sacar, ¿no? Calcular la exactitud en signo para calcular esto, tendría que estar en escala, ¿no? Esos puntos, ¿no? Ya para poder calcular esos, esas variables. El 3 igual, ¿no? Son preguntas teóricas. El 4 para un generador paralelo, igual, ¿no? Son preguntas teóricas. El 5, igual, es un motor son dos generadores, tres generadores paralelos. Estos son resueltos. Este igual lo hemos resuelto el 4, el 1 lo hemos hecho. El 3 igual, ¿no? Son dibujar nomás, ¿no? Y este, que es de hace como 3 semestres, igual lo hemos resuelto todito. El primero, el segundo hoy día y el tercero hace 2 clases lo hemos resuelto, ¿no? Este igual lo hemos resuelto, el primero, el segundo igual, el tercero igual y el último igual, ¿no? Esto que es del anterior, igual lo hemos resuelto todos. El primero lo hemos resuelto, el segundo, eso ya es teoría, sencillo, ventajas de conectar ordenadores en paralelo. El 3, el funcionamiento del motor síncrono, es igual lo hemos explicado en clase, diagramas. El 4 para un condensador explica el principio de igual lo hemos explicado, ¿no? El funcionamiento y sus diagramas. También el 4 lo hemos hecho y el 6, todos los que tengo. De este igual no lo hemos hecho el 5, el último lo hemos hecho, el tercero igual lo hemos hecho, el segundo sí no, pero es similar a los que hemos hecho los anteriores. Y, ¿cuál más tengo?
Bueno, son pasado. Y es más, ¿no? El último que tengo. Igual hemos resuelto el 4, ya lo hemos resuelto. El uno también hoy día. Y el 2 el anterior día, no, la anterior clase creo que era. Bueno, pues estos son finales. Entonces, no tengo más exámenes. Ya lo hemos resuelto todos los que hemos podido. Ojalá hayan aprendido. Y pueden preguntarme, ¿no? Hasta el día martes sus dudas si es que tienen sobre los ejercicios.